Juan, Leonardo, Vale. me quedo acá, estoy. Ok, ujú, eh, ya en un minuto podemos arrancar. ok, genial. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias. Muy bien, buenos días con todos. Les doy la bienvenida a todos los presentes. Mi nombre es Juan Francisco Lara Herrera. Es un honor darles la bienvenida al webinar Avances de la Sostenibilidad Social de Infraestructuras, Caminos Rurales. Este encuentro es posible gracias a la ACSEI, una organización dedicada a potenciar la excelencia académica y la cooperación tecnológica en nuestra región. En particular, esta sesión es impulsada por el Subcomité de Investigación de nuestro Comité de Sostenibilidad e Impacto Social, cuyo propósito es integrar el saber científico con las necesidades de nuestras comunidades, asegurando que la ingeniería sea un motor de equidad y desarrollo humano. Nuestra meta hoy es garantizar una experiencia fluida y enriquecedora. Estamos tanto en Zoom como en YouTube y para abordar este tema de vital importancia para el desarrollo regional, me complace contar con la experiencia del doctor Leonardo Sierra Varela, ¿no? El doctor Leonardo Sierra Varela es académico de la Universidad de la Frontera y actual director del Departamento de Ingeniería de Obras Civiles. Es doctor en Ingeniería de la Construcción por la Universidad Politécnica de Valencia y posee una destacada trayectoria en el análisis de sostenibilidad social en proyectos de construcción. Su trabajo ha sido clave en la toma de decisiones sobre políticas públicas de infraestructura en Chile y ha sido galardonado internacionalmente con el Premio Jaume Blasco a la innovación por su contribución metodológica a la infraestructura rural, con más de 30 publicaciones científicas, siendo una de las voces más autorizadas en la materia. Bienvenida, Leonardo, a esta actividad. Muchas gracias, Juan Francisco. Gracias por los créditos y todo eso. Ok, Por la presentación y al Axel por la invitación. listo. Bueno, vamos a iniciar. Como verán, esta idea, la idea de este webinar es que sea a modo de conversatorio. Vamos a hacer un diálogo pues con el experto, en este caso con el doctor Leonardo. Y yo quisiera partir consultándole, ¿no? De repente como un tema introductorio, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad social, ¿no? Y cómo se relaciona con las infraestructuras y con los caminos rurales. Gracias, Juan Francisco, por la presentación y la pregunta. Bueno, la sostenibilidad social normalmente se asocia al concepto de sostenibilidad. Por tanto, es un estado final que no es concreto, es un ideal al que todas las naciones y todas las regiones deberían avanzar. Y que en la medida que va pasando el tiempo, ese ideal puede ir variando en función de las percepciones, los valores, las creencias, las tecnologías, pero que siempre está ahí y es algo benéfico, digamos, benéfico para todos. En este sentido, específicamente lo social, que está dentro de la sostenibilidad como un ambiental, un técnico, un económico y todo esto que tiene que estar integrado, lo social busca de alguna manera que las instituciones de alguna manera generen la capacidad para que las comunidades generen un bienestar.
tanto actual, las comunidades actuales, como también las comunidades futuras, digamos. Ahora, ¿cómo esto va un poco con el desarrollo territorial? Si bien este tema de la sostenibilidad es un estado final, cuando hablamos de desarrollo territorial, busca un tanto lo mismo, pero un tanto más un nivel más bajo, más terrenal, digamos, más un nivel más medio en donde podemos concretizar este tema de mantener la equidad, la inclusión, la participación dentro de un contexto territorial físico en el cual podemos ver y podemos tangenciar, digamos, en el día a día. Para lograr este desarrollo territorial que conversa con la sostenibilidad y la sostenibilidad social incluida, eh, son necesarios ciertos mecanismos, entre ellos la gobernabilidad, ¿vale? La gobernanza local, la gobernanza regional, la accesibilidad y planificación, que eso lo ven un poco los gobiernos y los estados, pero dentro de estos aspectos, estos mecanismos o instrumentos, la infraestructura es uno de los elementos físicos que permiten alcanzar estos estados de desarrollo territorial y en consecuencia avanzar hacia la sostenibilidad, en este caso integrando la sostenibilidad social. Ok, genial, genial. Entre el tema este de infraestructuras, ¿no? Que se plantea, ¿por qué específicamente los caminos rurales, estimado doctor? ¿Cuál es el valor? Los caminos rurales tienden, bueno, los caminos rurales, digamos, todo lo rural, en términos generales en Latinoamérica está un poco dejado de lado, esa es la verdad. Den en consideración a las otras infraestructuras o los otros avances que se generan a nivel global, normalmente lo que hay mayor potenciación es en lo urbano, ¿vale? Y eso produce una inequidad o desigualdad dentro de los desarrollos urbanos y rurales. Y esto es trascendente porque si hablamos en términos generales, cerca del 46% de la población en Latinoamérica no tiene acceso a un camino rural. La población rural no tiene acceso a un camino en condiciones de transitabilidad y al acceso rural que esté a menos de 2 kilómetros desde sus casas. Esto, bueno, un poco se conversa con que a no más del 18% de la red está pavimentada a nivel de Latinoamérica y adicionalmente no más del 0,7% promedio del Producto Interno Bruto en Latinoamérica se invierte en esto cuando los países desarrollados llegan del orden del 2 al 3. Entonces, esto claramente produce ciertas desigualdades y ciertos mermas en cuanto al acceso, por ejemplo, a la educación, la matrícula y asistencia escolar, problemas en el acceso a la salud y a los servicios de emergencia, incluso los temas sanitarios se ven un poco reducidos, la conexión a los mercados, acceso al empleo, a las oportunidades económicas, se ven se ven en desigualdad respecto de otros sectores como los urbanos. Y bueno, y eso de alguna manera implica también perjuicios dentro de, si solamente lo miramos desde el punto de vista socioeconómico, en lo que es un efecto posiblemente también en la pobreza. Bien, bueno, tal como se ha mencionado al principio, todo esto repercute a nivel socioeconómico y en las características de desarrollo del territorio. Eh, digamos que podríamos de repente plantear la siguiente consulta, ¿no? ¿Cómo influye el nivel de accesibilidad rural en el aislamiento territorial y en los niveles de pobreza en los países de América Latina? Bueno, a ver, un poco a nivel nacional, perdón, mundial, estamos hablando de cerca de 900 millones de personas que son las que no tienen acceso a un camino, ¿vale? Que viven en un estado de complicación, ya sea permanentemente o estacionalmente y que eso se agrava en función del cambio climático. Eh, y adicionalmente, esto también un poco se traduce en impactos, como lo había comentado antes, del orden sanitario. Por ejemplo, para la pandemia vieron lugares que derechamente nunca se vacunaron, a consecuencia del acceso, ya sea del acceso de las personas interesadas en llegar a un punto de vacunación o bien los estados y los gobiernos en acceder a ciertos lugares, viceversa. Esto va en directamente relación con las condiciones socioeconómicas y la pobreza.
Hay estudios que conversan un poco y que han definido una alta correlación entre el nivel de acceso rural que tienen ciertas zonas respecto del índice de pobreza que también tienen ciertas zonas, en donde claramente se puede identificar que aquellas zonas que tienen un mayor acceso, se, el nivel de pobreza se reduce y a nivel rural. Y al mismo tiempo, las zonas que tienen un acceso más limitado, los índices de pobreza se disparan a nivel rural. Entonces, esa es una condición, digamos, permanente que se ha venido dando. Bien, genial. Veamos entonces cómo podemos impulsar una mejora, ¿no? ¿Cuál sería un marco estratégico que podría impulsar esta mejora en el acceso, no tanto a nivel mundial como a nivel pues, regional, ¿no? De Latinoamérica. No, a nivel estructural o a nivel mundial, digamos, esta situación de intencionar una mejora en los caminos rurales viene dado normalmente por los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Ujú. De hecho, a nivel los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, el 9 que tiene que ver con industria e infraestructura, y el 10 que tiene que ver con reducción de desigualdades, tienden el primero, atacan directamente lo que es la accesibilidad rural y a través de un indicador que ellos definen como el índice de acceso rural, el RAI. Ya, este índice de acceso rural lo que mide es la cantidad o la proporción de la población rural que está ubicada a menos de 2 kilómetros de un camino transitable permanentemente durante todo el año. Y por otro lado, la reducción de desigualdades apunta a la inclusión social, ambiental, técnico y económica de todas las zonas para evitar o para reducir estas desigualdades urbano-rural, digamos, ciudad-campo, y más bien permitir la integración de estos sectores y de alguna manera que se potencien que se potencie que la ciudad potencie lo rural y que la ruralidad potencie la ciudad. Pero lamentablemente hay desigualdades en donde la mayor cantidad de las inversiones se van más hacia un lado que hacia el otro. Y esto normalmente es estratégico incluso desde el punto de vista de las exportaciones. O sea, de hecho, las, los bienes que llegan a nuestra mesa normalmente no llegan a las ciudades directamente, tienen que pasar por sectores rurales. Desde ese punto de vista también es un aspecto estratégico a nivel nacional. Es decir, el tener buenos accesos también facilita el que los productos lleguen con un costo menor a las distintas ciudades, digamos. Ujú. Bien, 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 claro. ¿Hay alguna evidencia de mejora de repente que se pueda mencionar a nivel regional? Hay varias iniciativas que potencian este tema de los caminos rurales, tanto en Colombia, Argentina, Brasil, pero la verdad es que yo preferiría mencionar tres, digamos, que en virtud de los tiempos y que a mi juicio potencian más un enfoque más global en función de lo que es desarrollo territorial y no tan segmentado unicriterio a un sector, a la potenciación solamente productiva, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, estos tres casos son los mantenimientos participativos que se dan en Perú, los caminos artesanales que se dan en México, y los caminos básicos que tenemos acá en Chile. Te comento un poco de esto. Los A ver, a ver. mantenimientos participativos son, son comités son microempresas ya establecidas por comunidades, en donde en este caso el ente organizador de esto es Provías en Perú, que transfiere y descentraliza los dineros hacia estos comités, a estas microempresas, que las contrata por nivel de servicio, de tal manera que mantengan un mantenimiento rutinario en las vías, con herramientas y con técnicas rudimentarias, artesanales, manuales, donde se hacen despejes de faja, bacheos, limpieza de canaletas, etcétera, etcétera, de desagües.
de tal manera que puedan realizarlo gente básicamente sin una mayor preparación, con solamente utilizando herramientas básicas y que al mismo tiempo permite la equidad de género en la contratación de estas personas. Esto lo que hace es que, además de potenciar la agricultura propiamente en estos sectores, también transfiere una mejora socioeconómica arraigada al desarrollo de estos programas en zonas de mayor vulnerabilidad o índices de pobreza dentro de las zonas rurales en Perú. Por otro lado, los caminos artesanales que se dan en México directamente impactan la construcción del camino, ¿vale? Pero esta construcción del camino también es a nivel descentralizado a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte, y lo que hace es que en coordinación con la entidad de pueblos indígenas, es que establecen comités indígenas, comités de comunitarios indígenas, en donde transfiere dineros asociados a la mano de obra y a los materiales para que se construyan caminos, pero con un concepto de mayor identidad. Estos caminos están hechos básicamente en concreto, en mampostería de piedra, y que tienen arraigado la cultura y que muchas veces muchos simbolismos asociados y que se estampan en estos pavimentos, pero que ciertamente es un trabajo artesanal, lento y manual, ¿vale? Y que muchas veces dista de alguna técnica más profesionalizante, ¿vale? Pero que ciertamente también cumple con el rol de alta participación y de transferir dineros a sectores más vulnerables, pero directamente asociados al tema cultural, ¿vale? El tema indígena. Y los caminos básicos en Chile, a diferencia de los anteriores, tienen una amplia cobertura. Eh, pero el tema es que los niveles de participación son relativamente más bajos. En este caso, los niveles de participación solamente se limitan a la solicitud por parte de las comunidades y posteriormente el Ministerio de Obras Públicas, a través de fondos sectoriales de conservación, designa y contrata empresas constructoras profesionalizantes en que emplean tecnologías, ya sea estabilización de suelos en la zona norte o dobles tratamientos superficiales asfálticos en la zona sur, para hacer una carpeta de rodado que mejore las condiciones del camino, bajo condiciones de presupuesto restrictivo, bajo $300.000 aproximadamente por kilómetro, y de esta manera generan esta amplia cobertura, pero sin una mejora en el trazado del camino, solamente en la carpeta de rodado, lo que le da una mayor confortabilidad. Pero eso también limita que hay un mayor riesgo de seguridad porque las curvas y eso se mantiene y y digamos la velocidad no puede en algunos casos superar los 50 o máximo 75 kilómetros por hora dependiendo de la zona. Pero sin embargo se cumple el confort del tránsito, se genera una mayor cobertura, pero básicamente las comunidades reciben el beneficio y no forman parte de él. ¿Vale? Bien, bien. Bueno, bastante interesantes estos tres modelos que usted nos ha planteado. Quizá de repente podríamos enfocar más el estudio del caso, pues que tanto usted como su equipo han hecho, ¿no? En el caso de Chile, ¿no? Los caminos básicos. Eh, ¿Cómo se puede planificar sosteniblemente esto? ¿Qué brechas todavía hay, pues, por superar, ¿no? No sé si nos podría de repente compartir algún detalle al respecto de ello. Em, Mira, un poco en revisión en función de estos casos y también de lo que hemos realizado nosotros acá en la universidad, se da que en los casos tenemos situaciones muy buenas y otros desafíos que tienen que enfrentar. Y muchas veces, a nivel muy global, tenemos la situación de que ciertamente los presupuestos son limitados. Y en consecuencia, como hay un déficit financiero, cada año tras año hay que estudiar la continuidad del presupuesto para hacer la continuidad de estos proyectos. Las capacidades técnicas son limitadas, no tan solo en la técnica de construcción, sino también en las técnicas que utilizan em, los gobiernos regionales o los locales
en la selección y planificación de estas infraestructuras, que muchas veces también están mermados, y en el tema de la sostenibilidad para ver cuál es el efecto de largo plazo que tienen estas infraestructuras. Eso un poco se da a nivel global, independiente de cuáles sean los casos, que hay que un poco, son desafíos que hay que enfrentar. Y en el caso nacional, que nosotros hemos estudiado, es que si bien es cierto aquí a nivel nacional, los presupuestos públicos ciertamente son limitados y por lo tanto no alcanza para todo la cobertura que se requiere en las necesidades de mejora de caminos. Las necesidades de participación pública son también limitadas, tal como lo comenté antes, en función de que aquí básicamente se recibe la solicitud y posteriormente se entrega el servicio de mejora, pero no hay una participación más allá en ese proceso. Y hay un problema en los procesos de planificación, porque básicamente los requisitos que existen son más bien económicos en función del costo y técnicos en función de la viabilidad de que se pueda construir o no un camino. Entonces, en función de esa condición, nos hemos puesto en la situación de, bueno, ¿cómo evaluar este aporte sostenible de estos caminos rurales? En función de que, tal como lo comenté al principio, estos caminos rurales no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para lograr otras cosas. En este caso, es un medio para lograr el desarrollo en el territorio y en consecuencia deben responder a satisfacer necesidades de educación, satisfacer necesidades de acceso a la salud, de los mercados y a la potenciación socioeconómica de los sectores. Y muchas veces cuando hablamos de estos conceptos y en donde cae fuertemente el aspecto social y en donde, a diferencia de los sistemas nacionales de inversiones, por ejemplo, el tiempo aquí, el llegar más rápido no es importante. El tema es llegar, llegar a un sector. Nos colocamos en esa parada y empezamos a ver, bueno, cómo medimos ciertas cosas que son varias y que son difíciles de cuantificar. Por ejemplo, la identidad, la cultura asociado a el que el camino supuestamente va a potenciar, cómo medimos el desarrollo a nivel socioeconómico en algunos aspectos y cómo se potencia la educación. Bueno, s- ciertamente los sistemas nacionales de inversión en los cuales estamos acostumbrados para las grandes infraestructuras que se basan en el costo-beneficio, aquí pierden un poco de sentido. Entonces, nuestro estudio se enfocó en, bueno, hagamos un método, propongamos un método que nos permita priorizar, seleccionar en función del aporte al desarrollo territorial, caminos rurales y cómo eso un poco se condice con la contribución que tiene el territorio. Y en base a esto, fuimos y propusimos un caso de estudio que se basó en la región de la Araucanía, en Chile, que está más o menos a la mitad de Chile, donde básicamente porque es una zona con altos índices de pobreza, sobre todo rural, y también porque tiene la mayor cantidad de redes de caminos que no están pavimentados. Y utilizando este caso de estudio con 101 proyectos de camino entre el 2013 y el 2017 que están catastrados, se hizo un proceso de evaluación de estos caminos para poder ver qué tan priorizables eran o qué tan priorizables son, ¿vale? Y eso se hizo gracias a un proyecto de la Agencia Nacional de Desarrollo e Investigación, la ANID, y también gracias al grupo de investigación en planificación sostenible de la, acá de la Universidad de la Frontera. Ok, muy bien. Em, y el tema de la participación, digamos, de que todos los involucrados, ¿no? Que plantean pues distintas formaciones, hay distintos sectores, ¿cómo se logra involucrar a todos estos grupos, ¿no? ¿Cómo se procede en estos casos, estimado doctor Leonardo? Eso es un desafío y que, bueno, en principio fue un desafío porque, como tú bien lo dices, cuando hablamos de la planificación en función del desarrollo territorial, el desarrollo territorial no es multicriterio, involucra muchos matices desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, técnico.
Ahí convergen personas encargadas de la educación, de la salud, la Cámara de Comercio, seguridad. eh, ¿Y qué pasa? Que todos estos actores que son relevantes y que hay que considerar para poder definir una estructura de indicadores, digamos, y no solamente evaluar aquellos que sean trascendentes, o no tampoco solo evaluar aquellos de los que se dispone datos, porque ese es otro tema en los temas rurales. eh, es importante tomarlos en cuenta, pero ¿cómo los tomas en cuenta y cómo hacemos que estas personas lleguen a un grado de convergencia, de consenso, si todos manejan una fracción de la información de gran valor, pero no la fracción completa? Y muchas veces, cuando se producen estos procesos de participación, no todos se entienden con todos porque como no manejan la información completa, muchas veces, y los procesos de participación no son muy seguidos, es difícil quién flexibiliza, ese es el tema, quién flexibiliza, quién cede ante Ujú. las presiones y las necesidades. Entonces, nosotros lo que propusimos fue utilizar un método que se llama un método de lógica neutro-sofía, que lo que hace este método de lógica neutro-sófica es tomar estos discursos de cada uno de estos actores relevantes y vectorizar cada una de estas opiniones en función de la experiencia, en función de la consistencia y en función del conocimiento que cada uno de estos actores tiene en función de los distintos matices que se fueron estudiando para estudiar, para determinar los aspectos a evaluar. Y en función de eso y también en función de la incerteza en el grado de la información que nos aporta, pudimos de alguna manera agregar toda esta información y ponderar adecuadamente en función de estas condiciones cuáles eran el peso, la importancia que deberían tener distintos aspectos desde el punto de vista social, económico, ambiental y técnico. Y siguiendo Munda, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la ética en la selección para evitar la compensación. ¿Qué es esto? Que compensación es decir, como los aspectos, este camino es muy bueno en los aspectos ambientales o aspectos económicos, pero muy malo dentro de los aspectos sociales, y solo saca un promedio y pasa. Pero la idea es que todo, al menos las cuatro dimensiones sociales, técnico, económica y ambiental, deberían tener un umbral mínimo de tal manera que se pudiesen considerar y en consecuencia no debería solamente considerar aspectos de una dimensión, sino de las cuatro. Lo que se hace es un principio de Pareto, de un 80-20, donde Ujú. uno identifica cuáles son los impactos que llegan al 80 y empieza a ver cuáles son los criterios que prioriza, pero por separado para cada una de estas dimensiones. Y así, en nuestro caso, se obtuvieron 27 indicadores que conversan o que responden a criterios sociales, ambientales, técnicos y económicos, y que esos fueron los que después recopilamos información y pudimos de alguna manera valorar estos 101 caminos que constituían la muestra inicial. Y de esa manera pudimos de alguna manera identificar cuál es el aporte que cada uno tenía a la dimensión social, ambiental, técnica y económica en la región. Bien, ahí por ejemplo en esa lámina que se está mostrando se ve que el nivel de contribución, ¿no? En varios de estos está por debajo del punto 200, del 20%, ¿no? ¿Cómo, cuál sería la lectura de ello, ¿no? Bueno, eso era un poco de esperar dentro de nuestra hipótesis. Y es porque, bueno, estos caminos se generaron en función de criterios Ujú. técnicos que cumplieran un nivel, un presupuesto y que se pudiesen hacer, ¿vale? Y eso es básicamente criterios técnicos, ni siquiera todos los criterios técnicos que nosotros consideramos adicionales, sino tan solo criterios técnicos que permitían la construcción propiamente tal. ¿Ya? Y lo que nos pasó acá es que derechamente lo que se mostró es una fotografía de la condición actual que se hizo cuando se aplicó este estudio, que esto comenzó el año 2019 y terminó el 2023. Entonces, lo que aquí se está mostrando es derechamente que la cantidad de los caminos que se hicieron a lo mejor no necesariamente a la fecha de hoy todavía tienen la contribución a cada una de estas dimensiones,
que a lo mejor se esperaban tener en su momento, ¿vale? Pero que aún así hay casos extremos, que son los que sobresalen de los diagramas de caja, que sí que contribuyen, que digamos que tuvimos suerte, que le acertamos y eso sí que han tenido un alto impacto. Pero también hay que entender esto como, como que el camino por sí solo no me va a generar mejoras o contribuciones al aspecto medioambiental. No me va a mejorar las condiciones sociales ni me va a mejorar las condiciones económicas. El camino tiene que ir, o la vía tiene que ir asociada a si hay potencialidad de emprendimientos turísticos, si hay potencialidad de industria en el desarrollo, que pueden venir después de que el camino se construye, no necesariamente antes. O también si hay, se mantiene el nivel de escolaridad y hay otras infraestructuras que también tienen que conversar con el camino y hay otras condiciones de planificación zonal que también tienen que conversar con esta infraestructura del camino. Entonces, probablemente hay muchas cosas que todavía están, digamos, eh, en camino de planificación para poder hacer que el camino contribuya a lo que tiene que contribuir. Y eso es lo que se ve un poco en la radiografía de esta imagen. Ahora bien, Sí, claro. si, Sí, 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 así es, doctor. perdón, si me coloco más quisquilloso, con mayor nivel de exigencia, y no tan solo evalúo los aspectos unidimensionalmente, social, ambiental, técnico y económico, sino que los evalúo al mismo tiempo, al unísono, es decir, que un camino tenga que cumplir condiciones sociales, ambientales, técnicas y económicas al mismo tiempo y que sea lo máximo que contribuya, se hace mucho más limitada el cumplimiento. De hecho, de los 101 caminos llegamos a 15 que cumplían con una condición al mismo tiempo social, ambiental, técnico y económica, y eso lo identificamos a través de una optimización multiobjetivo. Identificamos una frontera de Pareto, que es el óptimo máximo, y desde los enfoques sociales, técnicos, ambiental y económico, identificamos estos 15 que son los que en la imagen aparecen en puntitos verdes. Y ahí aparece un ejemplo en la imagen de uno de los caminos que tienen una alta contribución social, ambiental, técnica y económica al unísono en estas dimensiones. Y eso también nos permitió, de alguna manera, identificar o zonificar en el mapa cuáles son las potencialidades que tienen las zonas que conversan con los criterios de priorización que tienen los caminos. De tal manera de identificar, por ejemplo, qué zonas son las que tienen mayores potencialidades turísticas y que el camino conversa con eso porque es uno de los criterios y por lo tanto un camino que quede allí va a quedar muy bien parado en función del aporte que va a generar a ese aspecto y que va a tener un gran peso o donde hay escuelas o donde hay sectores de educación o sedes sociales con gran cohesión social, en donde a lo mejor lo único que le falta es la mejora del camino para potenciar ese desarrollo y pudimos zonificar estos elementos, estos criterios dentro del proceso de evaluación, de la estructura de evaluación, zonificarlos en un mapa y eso nos da una visión más clara para poder un poco orientar hacia dónde van estas mejoras en función de lo que queremos lograr. Bien, 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 bien. Bastante interesante también esta, la zonificación, ¿no? De lo que se ha desarrollado. Estaba revisando algunos trabajos previos suyos, doctor. Se proponen siempre algunas lógicas, ¿no? Muy particulares. No sé si podría de repente hablarnos un poquito de ello. Eh, bueno, sí, hay algunas cosas que nos disparamos, digamos, que vamos avanzando como más allá quizás de lo que actualmente no, de la necesidad, digamos, pero pensamos que van a Ujú, ser necesidades futuras y para hacer una mejor representación de estos fenómenos. Por ejemplo, lo que te puedo comentar, lo que pasa es que los caminos rurales, y en realidad todo tipo de infraestructura que se basa en criterios de evaluación y que tienen que incluyen lo social principalmente y otros aspectos,
de la sostenibilidad, se, se da mucho que los aspectos o los criterios de evaluación no son independientes. Estaría mal considerar que solamente la mejora económica va a mejorar lo económico y ya está. O la Ujú, mejora social de algo, la mejora en la escolaridad, va a mejorar solamente el nivel de aprendizaje de los estudiantes y ya está. No. Normalmente las mejoras en la escolaridad o incluso programas técnicos de aprendizaje mejoran de alguna manera a mediano o largo plazo situaciones de socioeconómicos en las familias o en las zonas. El acceso a los mercados al menor plazo mejora también las condiciones socioeconómicas reduce los índices de pobreza, eso está confirmado. También y al mismo tiempo, las mejoras en las condiciones de pobreza o también mejoran condiciones estructurales sanitarias en las familias, condiciones de vivienda y así todo de alguna manera está amarrado, está intersectado. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos propusimos identificar cuáles son las posibles conexiones que podrían tener estos aspectos que evaluamos en nuestra matriz en nuestra estructura de evaluación. Y le consultamos a un conjunto de especialistas también multidisciplinarios a través del mismo método de lógica neurosófica para poder llegar a un nivel de relación de cómo podrían afectarse estos distintos elementos dentro del mapa de relaciones, de criterios y de indicadores que los caminos impactan. Eh, y a través de un mapa de cognitivo difuso que de alguna manera intersecta todos estos indicadores, ¿vale? Lo que al final identificamos es que si esto lo colocamos en un software, le aplicamos cuáles son los valores iniciales que tendrían cada uno de estos indicadores y lo echamos a correr en una computadora para poder identificar cómo se comportarían los criterios asociados al impacto que derivan de otros, ¿vale? Y nos sorprendimos al darnos cuenta de que muchos caminos que no estaban en principio como priorizables, ¿vale? Que no estaban en la lista de los primeros, a largo plazo, al ser potenciados, sí que generaban un impacto mayor. En la gráfica que están viendo, lo que se mide es la distancia unideal. El ideal está en el punto cero, cero. Y lo más cercano, los caminos, cuanto más se acercan a cero, mejores son, en función de su contribución a la sostenibilidad del territorio. Y, y eso nos dio a pensar de que, bueno, es que no tan solo debería, si queremos actuar con una visión de futuro, no tan solo deberíamos priorizar las necesidades actuales, sino que también deberíamos a lo mejor considerar estos caminos que a lo mejor en un futuro también tienen una alta proyección y potenciarlos para que eso de verdad se cumpla. Ahora, esto tiene limitaciones y esas limitaciones son que para que esto ocurra se tienen que incentivar estas, estas condiciones de territorialidad, es decir, que los demás servicios que aportan o que en donde el camino puede aportar efectivamente funcionen. Porque no saco nada con tener un camino y tener un sector, una posta rural o un servicio de salud rural, si allí el horario de atención es muy limitado y no hay paramédicos que puedan atender y en consecuencia es lo mismo que tener un espacio que no tiene acceso. Es decir, el acceso no se da no necesariamente por el camino, sino también por el servicio de salud. Entonces tiene que haber una complementariedad entre los servicios para que esto se vaya de alguna manera potenciando y el camino cumpla su rol, digamos. muy bien, bastante interesante, ¿no? Estas gráficas, pues, que comprueban justamente el estudio que se ha hecho ya de manera muy independiente, pues, de cada uno de estos casos. Em, Creo que hay, de repente, algunas preguntas por parte de la audiencia. Sería de repente el momento para poderlas realizar, ¿no? Aprovechando también, pues, la disposición del doctor Leonardo Sierra Varela. La verdad que hay una pregunta, indica cuáles han sido las limitaciones en la implementación del estudio.
No sé si nos puede hablar un poquito al respecto, doctor. Em, bueno, yo diría que una de las principales limitaciones tiende a los datos. Los datos, la verdad es que ya es difícil capturar datos de repente muy específicos para el desarrollo de infraestructuras a niveles a nivel ciudad, pero a nivel rural es difícil, más difícil aún cuando no existen las métricas normalmente y las métricas hay que crearlas. Eso implica que hay que capturar información de primera fuente normalmente, no porque uno no quiera ocupar de segunda fuente, de segunda mano, sino que no existe de segunda mano que uno pueda directamente extrapolar esas zonas. Y eso implica una complicación, pero al mismo tiempo es un desafío que no es muy difícil de superar, porque si bien es cierto, ya existen estos programas y es lo que nosotros estamos promoviendo a través del Ministerio de Obras Públicas, que ya existen estos programas de conservación de caminos básicos, donde de alguna manera hay una solicitud de parte de las comunidades para este tipo de cosas, es que no cuesta mucho hacer una plataforma en donde se ingrese la información necesaria para poder que eso ingrese a una nube y que la nube empiece a operar y empiece a ponderar estos datos, digamos. Se puede lograr, pero sí tiene que existir la disponibilidad y la disposición de la otra parte del gobierno, de las autoridades, para promover este tipo de herramientas, digamos, que potencien esto y que permita mejorarlo. Yo diría que esa es una de las más principales, las otras se pueden ir resolviendo en el camino. Genial, muchas gracias por su respuesta. Em, alguna, acá hay una consulta, ¿no? De Daniel, acá en el chat del Zoom, ¿no? Nos indica si podría explicar en mayor detalle los ciclos del gráfico, ¿no? Dice, ¿por qué son de 1 a 10 y qué representan? Se referirá a la gráfica de esa, me imagino. Imagino que es la gráfica última, sí, 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 así es, sí. Ya. Los ciclos de iteración es tiempo. Pero es un tiempo que no es posible precisarlo, porque eso va a depender de los tiempos que cada una de las regiones tomen en lograr desarrollos, ¿vale? Eh, digamos, para pasar, por ejemplo, de la mejora en la educación y de allí que eso impacte en lo socioeconómico, vamos a hablar depende de la mejora en educación. A lo mejor si van a colocar una estrategia de mejora de educación técnica, por ejemplo, para estudiantes que sean ya casi saliendo de secundaria y que esa mejora técnica en sectores rurales le va a potenciar directamente sobre su trabajo, directamente en la zona, a lo mejor esa es una mejora que va a ser en mucho menor tiempo que si estamos esperando a que un niño de elemental, prebásica, básica, eh, termine su ciclo de enseñanza para poder acceder a un trabajo en donde la educación le haya reportado y le haya contribuido a lograr ese trabajo. Los ciclos van a variar en función de los programas, de la intensificación de los programas y de la planificación que existen en los territorios y que van a ir en la medida que van funcionando se espera que a largo plazo este camino va a tener una mayor contribución a lo que hoy día existe, digamos. Y eso un poco en la práctica lo podemos visualizar. Muchas veces, si pensamos 10 años atrás, un camino era nada, pero ese camino implicó que allí se posicionaran sectores industriales, sectores agrícolas, que pudieran acceder a los mercados. El camino generó emprendimiento, se generó un proceso que se produjo en ese entonces. ¿Cuánto ha tardado eso? Que hoy día a lo mejor estamos en una mejor posición que antes no podíamos acceder. Bueno, a lo mejor 10 años en este caso, como el ejemplo que le estoy dando, pero y en otros casos puede haber sido menos tiempo, dependiendo de qué tan rápido los mercados y qué tan rápido también el gobierno empieza a planificar estas instituciones. Cada una de las líneas representa un camino. Y este camino, en la medida que pasa el tiempo, se puede ir acercando más a un ideal o se puede ir alejando más de este ideal. Muy bien, muchas gracias. Eh, Manuel Chávez Delgado también tiene la mano levantada. Adelante, Manuel.
Hola a Buen todos, día, muchas buen día. gracias Leonardo y por tu presentación muy gráfica, muy fácil de ir comprendiendo cada una de las cosas que tú nos comentaste. Tengo una pregunta que está asociada más bien a algo que justamente tú mencionabas, y que si les ha tocado a ustedes también visualizar esto, que eh, cierto camino rural pueda obviamente ser, por ejemplo, pavimentado, y qué pasa con esa comunidad, si hay resistencia de ciertas comunidades que a veces en algunos sectores es un poco compleja porque de repente no quiere que eh, mucha gente llegue a esa misma comunidad por temas de turismo, o sea, como que se sientan un poco, eh, no encuentro ahora mismo la palabra, pero sientan que antes sentían que tenían cierta privacidad dentro de un sector y ahora esa privacidad ya se empieza a perder producto de estos mismos caminos que ahora tienen como mayor acceso a otro tipo de personas que van a llegar ahí. Entonces, lo pregunto porque, claro, en nuestro país también tenemos comunidades o sectores que son complejos justamente en ese sentido. Entonces, por ahí me gustaría saber si te ha tocado justamente desde alguna dimensión de tus estudios ver justamente esto. Sí, y mucho. La verdad, nosotros vivimos en una región dentro de Chile, una unidad provincial, que es en donde existen este tipo de situaciones. Aquí hay una cultura muy marcada mapuche en Chile y en esta zona, región de la Araucanía. Y, y si bien es cierto, dentro de, por ejemplo, de la estructura de evaluación que nosotros propusimos, esto salió mucho y de hecho está uno de los indicadores que se miden es el tema de la conectividad con comunidades indígenas y el tema de la cultura, a pesar de que es un aspecto que podría ser transversal a en cualquier lugar, aquí se marca mucho y justamente la cultura por aspectos étnicos, indígenas. Y se valoran y ponderan y acá tienen un gran peso, lo que en otros lados quizás no, acá sí que tienen un gran peso. Y es porque justamente lo que, en función de esta integración de actores que participaron en el proceso de establecer esta estructura de indicadores, se llegó al tema de que eso acá es importante. Está dentro de los planes de desarrollo regional, los planes de desarrollo territorial, comunales de muchas zonas, y es importante valorarlo y tenerlo en cuenta tanto como lo técnico. Y en ese sentido, un poco la estructura recoge esa realidad a la hora de priorizar. Ahora, así también, así también, dentro de la estructura también hay uno de los indicadores que tiene que ver con conflictos sociales, porque así como la valorización de los aspectos culturales y también la conectividad a zonas indígenas precisamente es un aspecto crucial y trascendente, los, los conflictos sociales son todo lo contrario. O sea, son aspectos que de alguna manera restringen la inversión, restringen el dotar dineros en zonas donde sabemos que por alguna condición, eh, si existen estos conflictos sociales, no, el camino no va a cumplir su rol porque no van a poder acceder por allí personas que puedan acceder a servicios de educación, salud, porque van a verse interrumpidos. Entonces, eso al mismo tiempo también tiene un alto peso, pero un peso negativo que merma el indicador de esos caminos. De alguna manera, de esta manera, hemos intentado representar la realidad que aquí se nos da. Y, y nada, y en función de eso, de alguna manera, algunos caminos que son indígenas, dependiendo del sector indígena, porque insisto, no son todos los sectores indígenas, no todos los sectores indígenas, por lo menos acá, se niegan al acceso a lugares o que otros vengan. Muchos lo ven con muy buenos ojos, pero si bien es cierto, también existen sectores que lo ven con mayor aprensión, con mayor miedo, que resguardan más su territorio. Bueno, en esos, y donde normalmente también se dan situaciones de repente de conflicto, esos sectores también están representados dentro de la estructura de evaluación. Eh,
Y eso, bueno, de hecho, para hacer el estudio, este estudio que implicó también mucho trabajo de campo, fue un tanto más lento en el sentido de que muchas veces para llegar a ciertos sectores también se requerían los permisos pertinentes de las comunidades indígenas para poder lograr incluirlos. Y en otros casos, cuando no se podía, no se pudieron, no se incluyeron en el estudio porque no podían, no estaban dispuestos a acceder a esto. Pero esa es una realidad. Y es una realidad que acá vivimos directamente y quizás en otros sectores también puede hacer algo parecido. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Manuel. Muy bien, si tuviéramos alguna otra consulta, ¿no? También para nuestro distinguido ponente. Hay alguna pregunta en el chat. Dice, ¿hasta qué punto esta propuesta es transferible para otros contextos en Latinoamérica, ¿no? Fuera de Chile, de repente. Eh, Metodológicamente 100%, ¿vale? Metodológicamente no, el replicar los mismos pasos y las mismas condiciones que aquí se fueron dando son completamente transferibles, replicables. Lo que sí, bueno, también la base inicial de la literatura que de alguna manera determina cuáles son los criterios base también podrían ser una opción, pero hay que complementarla claramente con la condición de los stakeholders o los actores de interés propios de cada territorio, porque ellos son los que van a priorizar en orden cuáles son los aspectos trascendentes a considerar en cada una de las zonas y cuáles van a ser eh, los adicionales que quizás no aparecen en la literatura, que son propios de cada una de las condiciones que allí se enmarcan. Y hasta ese punto, digamos, es transferible, pero hay que agregarle este complemento que permita la valorización en base a las condiciones propias del contexto. Muy bien. Hay otra pregunta acá de Manuel en el chat, ¿no? ¿Sería posible predecir los tipos de caminos apropiados para cada contexto en función de su aporte al desarrollo territorial? Eh, Estamos en ello. Mm, Estamos en ello. En base al indicador, a la estructura de evaluación y a la función multiobjetivo que nos hemos propuesto para poder medir el impacto o la contribución que tendría cada uno de estos caminos al desarrollo territorial, lo que hemos hecho es revertir esa función, que es darle vuelta. Pero decirle al modelo, mira, queremos el máximo de contribución. Tú entréganos todos los caminos o el conjunto de todos los caminos, las características que tienen que tener todos los caminos que podrían hacer esto. Y después contrástalo con el territorio. Eso lo hemos hecho, lo estamos haciendo a través de inteligencia artificial, ¿vale? Y lo que nos está generando es un conjunto de datos artificiales que después se cruzan con las características del territorio y de allí están saliendo de alguna manera perfiles de caminos que actualmente no existen o que si existen no están considerados ni siquiera en carpetas de priorización, pero que de alguna manera esos caminos vienen ya con un checklist, con una revisión de que si esos caminos se mejoran, van a tener un impacto trascendente dentro del espacio donde están ubicados. Estamos en ello, todavía no tenemos resultados así directos, estamos analizándolos porque hay que calibrarlos en algunos casos para que conversen un poco con la condición del contexto, pero creemos que sí se puede. muy bien, muy bien. Es muy importante también, ¿no? Estas experiencias que se han venido dando y que el doctor Leonardo pues nos está planteando, ¿no? Muy bien. No sé si hubiera espacio de repente para alguna consulta más. Creo que ha sido bastante enriquecedor, ¿no? También y este conocimiento, ¿no? Que nos está transfiriendo el doctor. No sé si alguien más se anima de repente a hacer alguna consulta ya en estos últimos minutos.
Bien, bueno, creo que ha quedado muy claro, es un tema bastante importante y definitivamente es importante creo que dar un agradecimiento, ¿no? A todos por sus intervenciones. Ha sido un espacio enriquecedor finalmente, ¿no? Nos permite dimensionar pues lo que es la complejidad y la importancia, ¿no? De la infraestructura rural. Quisiera cederle también al doctor Leonardo Sierra Barrera nuevamente la palabra para que nos pueda compartir sus reflexiones de cierre sobre los desafíos y el futuro de la sostenibilidad social en los caminos rurales. Adelante, doctor. Vale, muchas gracias. Bueno, nada, Tiempo 40, amigo. yo, un poco en función de lo que hemos venido hablando en este webinar. Un camino rural o cualquier infraestructura en realidad, por sí sola no tiene ningún aporte, ¿vale? Podemos evaluar desde el punto de vista ingenieril quizás la capacidad de soporte, el costo quizás, pero por sí sola, si lo pensamos, toda infraestructura y sobre todo si es pública, no obedece a la infraestructura per se, sino que obedece a un fin. Y ese fin es normalmente generar oportunidades. Esas oportunidades pueden ser oportunidades de educación, oportunidades de salud, oportunidades de conectividad, como son el caso de los caminos. En consecuencia, lo que hay que evaluar en una infraestructura para que sea realmente sostenible es cómo esta infraestructura conversa con el territorio, con los actores y si efectivamente cumple su rol. De lo contrario, tenemos un gasto que no necesariamente conversa con un impacto dentro del territorio, y probablemente incluso podemos generar más daño del que podría generarse sin hacer nada dentro del territorio, como segmentación o perjuicios ambientales y ese tipo de cosas. Si se va a hacer algo, debería ser conversado, debería ser planteado y planificado en función de los otros servicios a los cuales va a prestar. Y que si se puede adelantar, que no pasa nada, que se pueda adelantar una infraestructura cuando todavía no están las condiciones preexistentes, pero teniendo en cuenta de que las otras condiciones deberían darse en el mediano o largo plazo para que efectivamente cumpla su rol. Las métricas son sumamente importantes avanzar, eso es de alguna manera una recomendación para los gobiernos, digamos, avanzar en los procesos de implementación de métricas, porque sin métricas no podemos evaluar. Es tomar, de alguna manera se hace más difícil y solamente empezamos a especular o a atender operaciones más, intenciones más políticas que objetivas a la hora de querer priorizar infraestructuras. Em, y que bueno, y que el transporte o la demanda de transporte no lo es todo, en el caso de caminos. Eh, digamos, de hecho, las demandas de transporte en caminos rurales es muy baja porque o existen sectores restringidos o no están las condiciones para que lo sean. Entonces, una vez que el camino se mejora, el transporte cambia drásticamente y es no necesariamente porque eh, esa demanda siempre estuvo, pero estuvo reprimida porque no podía pasar por allí simplemente. Entonces hay que considerar aspectos sociales para poder tomar en cuenta estos caminos o aspectos ambientales y técnicos, y económicos, porque de otra manera estoy subvalorando caminos que podrían tener un alto impacto social y que no los estoy viendo, no los estoy tomando en cuenta. Y en largo plazo, esto tiene que ir acompañado con la inclusión, con los procesos de evaluación participativos. De otro modo se caen un poco, que las comunidades, empoderarlas en el proceso, que el Estado tenga mecanismos para promover este empoderamiento de las comunidades, que existan plataformas en donde los vecinos pueden dar aviso del mantenimiento de los caminos, que puedan generarse algunas transferencias de dinero, como en casos que vimos en Perú, programas, etcétera, pero no perder de vista el empoderamiento de la comunidad respecto de su propia infraestructura, porque eso permite la sostenibilidad de largo plazo y que se vayan generando allí emprendimientos y desarrollos mucho más rápido que si solamente dejamos una infraestructura allí esperando que se alineen ciertas condiciones por sí solas para que genere algo.
Muy bien, genial. Muchas gracias, doctor Leonardo Sierra Varela, por sus valiosas conclusiones y por compartir también los resultados, pues, de la investigación que usted realiza, ¿no? El día de hoy con nosotros. Em, sí, creo que es importante este enfoque en estos modelos multicriterio y el impacto social, ¿no? Que finalmente nos va a dejar una hoja de ruta también más clara para la toma de decisiones en políticas públicas, bueno, en los países de la región, ¿no? Muchas gracias nuevamente desde la ACSEI y el Comité de Sostenibilidad e Impacto Social. Queremos agradecer su aporte académico y también queremos agradecer a todos los profesionales, docentes y estudiantes que se conectaron hoy desde distintos puntos de la región a través del Zoom y de YouTube, ¿no? Recordar que este webinar es parte de una serie de charlas orientadas a fortalecer la ingeniería con propósito en América Latina y el Caribe. Los invitamos, estimado público, a seguir atentos a nuestras redes sociales, al sitio web oficial de la ACSEI para futuros eventos y recursos sobre sostenibilidad, ¿no? Y recordar también que la grabación de esta sesión va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, pues, para su consulta. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias a ustedes. Vemos. Hasta luego. Luego. Cuido.